Bienvenidos mis amados y amadas a su programa Reflexiones Espirituales que se transmite por tu canal AD Séptimo. Hoy nuevamente tenemos a nuestro queridísimo hermano el evangelista Isaac Mongalo desde la Ciudad de México. Ya este es el tercer programa que él graba con nosotros y les invito a que también lo visiten en su canal Caballeros de Elías. Está muy interesante los planteamientos que hacen allí en ese canal. Y que se suscriban a su canal para que las notificaciones le lleguen a tiempo. Ya yo estoy suscrito, hermano Isaac. Sé que a mí me llegan las notificaciones rápidas. Muy bien, mi hermano, vamos a comenzar con nuestro programa. Habíamos dicho que hoy hablaríamos algo acerca de el juicio de los vivos. Vamos a ver qué podemos aprender hoy, además de lo que ya sabemos, y qué relación tiene eso con nosotros, con la cristiandad actual. Así que, sin más, comencemos con nuestro programa. Pero antes, mi hermano, te invito a que tengas la palabra de oración. Invitemos al Espíritu Santo a este programa. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos porque nos permites tener esta reunión, este pequeño estudio. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que dirija toda palabra que se hable aquí y que corrija si algo queda mal expresado. Te Amén. pedimos tu guía y tu dirección. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mi hermano Isaac, adelante. Muy bien, voy a tratar de hacerlo de una manera más o menos compacta. eh, para no desviarnos tanto, en especial porque el tema que alguna vez yo planteé en mi canal sobre el juicio de los vivos va muy relacionado a el ángel de Apocalipsis 18. Entonces, anteriormente habíamos hablado esta idea del tercer templo y esta idea del tercer templo surge a partir de la interpretación literal de los últimos versículos de Daniel, Daniel 11, 40 al 45. Y había comentado yo que así como el versículo 45 hace alusión al tercer templo, el versículo 40 comienza con un ataque del rey del sur al rey del norte, que en este caso sería el Islam, que atacó a Estados Unidos, un ataque de falsa bandera, etcétera, etcétera, pero a fin de cuentas el Islam de por medio, y atacó a Estados Unidos en el atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas. Entonces ahí, digamos, planteamos como un hito profético el atentado de las Torres Gemelas. ¿Realmente hay algo más que nos diga que las Torres Gemelas fue un hito profético? Y aquí voy a citar de Elena de White, notas biográficas, página 451, párrafo 3. Esta cita usualmente no está en español, pero aquí la tengo por aquí, se las voy a leer. Dice: ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los edificios levantarse allí piso tras piso, que terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, del 1 al 3. ¿Dónde pone ella el cumplimiento de Apocalipsis 18 del 1 al 3? En un evento que tiene que ver con unos edificios en Nueva York, cuando el Señor se levante a sacudir la tierra. Y ella sigue diciendo, todo el capítulo 18 es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Y luego dice ella, pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Entonces, aquí Ellen White está haciendo alusión a unos edificios que caen en Nueva York, pero ella dice, en realidad yo no tengo más luz al respecto, solo sé que eso va a pasar y ahí se cumple Apocalipsis 18 del 1 al 3. Entonces,
¿Qué hito podría haber sido uno en la profecía que marque un punto así de importante? Creo yo que aquí ella está refiriéndose precisamente al atentado de las Torres Gemelas. Entonces no solo se está cumpliendo Daniel 11:40 con las Torres Gemelas, sino que también se está cumpliendo Apocalipsis 18 del 1 al 3. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 18 del 1 al 3? Bueno, específicamente el 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Usualmente entendemos el mensaje de los 3 ángeles, pero es que hay 4 ángeles. Hay un cuarto ángel que se iba a agregar a estos 3 para para iluminar la tierra con su gloria. Hay una cita interesante que es la carta 22 del 18 de enero de 1889. Se encuentra en un libro compilatorio que se llama Eventos del Tiempo Final. Es diferente de Eventos de los Últimos Días. Y parece que también está disponible en Mensajes Selectos, tomo 1, página 26, y en el tomo 3, 385. Y ella dice, yo indiqué en la sesión de la Asociación General de 1888 que cuando se aproximaran los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. Entonces, habla de una luz especial que no es la que tenían en ese tiempo. Dice, otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional. O sea, ella está hablando de que no tienen toda la luz, pero que va a haber algo nuevo que Dios va a agregar. Sabemos que Elena de White dice que la luz nueva no tiene que contradecir la anterior. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero para su tiempo era imposible determinar cómo se iba a revelar. Luego sigue diciendo, podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. Entonces aquí ella dice que esta luz adicional, aunque no va a contradecir a la luz anterior, puede estar en contra de algunos prejuicios o preconceptos que nosotros tengamos que no necesariamente eran correctos. Y a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, así como en el tiempo, ella también habla de la iglesia en nuestro tiempo como en el tiempo de Jesús, la actitud de los fariseos que decían, pues nada de lo que Jesús dice es cierto. Y sigue diciendo ella, no es del todo inverosímil ni contrario a la manera de obrar de Dios el mandar luz a su pueblo de forma tan inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? Entonces aquí ella nos plantea a no cerrarnos precisamente a la nueva luz que se iba a abrir cuando viniera el tercer ángel. La cuestión aquí es cuándo va a venir el cuarto ángel. Pero sí, perdón, el cuarto ángel. Y ella misma lo había dicho, cuando caigan estos edificios en Nueva York es que se cumple Apocalipsis 18 del 1 al 3. Entonces, si el 11 de septiembre de 2001 es el cumplimiento de estos edificios cayendo, significaría que el cuarto ángel comenzó a venir desde 2001. Y por tanto, desde ese momento empezó a entrar esta nueva luz que es interesante, que es de una manera progresiva. Por ahí ella tiene una cita en Primeros Escritos donde da a entender que esta obra iba a ser progresiva. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con eso, de que Muy bien, el cuarto ángel comienza a brillar a partir que cae el año 2000, comienza esa labor. Adelante, mi hermano. muy bien. Entonces, ahora sí, en este contexto, eh, vamos a empezar a hablar de qué tiene que ver este ángel con el juicio de los vivos. Bueno, ella cita en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel, aquí ella habla del tercer ángel, eh, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Esta parte es clave. Ella dice, estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Porque ella dice, su ángel acompañante dijo que el tercer ángel tiene una obra. ¿Cuál es? Separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo en el granero celestial. Y el hecho de que hable de sellar o atar el trigo implica el sellamiento. Entonces, el sellamiento es algo que se hace previo a la venida de Cristo, pero ya es directamente juicio de los vivos, porque estamos hablando por ahí se habla la parábola, ¿no? Déjenlos que crezcan juntos hasta la siega.
¿Y cuál es la ciega? Por ahí mismo aclara la ciega es el fin del siglo, el fin del mundo, en otras palabras. Entonces, mientras en el tiempo de Elena de White, y ella misma dice que ahora están creciendo, es más, voy a leerla para no ponerle yo de más. Eh, Dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 130. Ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Aquí voy a hacer un paréntesis. Estas declaraciones las podríamos ver porque muchas veces se interpreta mal el contexto en el que ella lo dijo. Pero ahora sí sigamos. Podemos tener la seguridad de que Dios no da a nadie la autoridad de decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Por tanto, ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este es nuestro mensaje. El mismo mensaje que están proclamando los 3 ángeles que volaban por el medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en preparar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formará, y aquí es lo interesante, porque ella dice es en futuro. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Entonces, Elena de White está hablando de lo que era la labor del tercer ángel, pero parece que esta obra de separación todavía no empezaba, porque separar trigo y cizaña, en su tiempo ya dice, esto va a pasar un poco más adelante. Eh, Decía que mientras tanto iban a crecer juntos el trigo y la cizaña hasta que el tercer ángel empiece a hacer esta obra de separar la cizaña y sellar al trigo. ¿Cuándo puede empezar esta obra? Y bueno, en el contexto histórico de esta cita, pues Dios no había dado facultad a nadie de poner fechas ni de decir que Jesús venía hasta en 20 años, pero habría quienes lo harían y esto también iba a generar que el trigo y la cizaña pues fueran creciendo juntos. Eh, Cuando comienza la siega es cuando viene una nueva luz y de hecho también hay un cambio de paradigma respecto al entendimiento del tiempo, porque el juicio de los vivos estaba a punto de comenzar. Por ahí se nos dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, y siempre se usa por Elena de White esta frase, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, siempre ella la usa en el contexto del juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el momento en el que nuestro nombre va a pasar en el tribunal celestial. Entonces, cuando ella dice, el Hijo del Hombre no vendrá a la hora que no pensáis, se refiere a nuestro momento de juicio, pero no a que no vayamos a saber cuándo empezó el juicio general para todos, porque justo hay una cita que se refiere más adelante a eso. Por ahí Ellen White tiene otro escrito, es el manuscrito 1 de 1857, donde ella dice, aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Entonces, ella dice que el Señor va a caminar por la tierra durante el juicio al fin del tiempo. ¿Cuándo es que va a caminar por la tierra? ¿Jesús va a caminar literalmente o lo va a hacer mediante su Espíritu Santo, que es el que le permite estar aquí presente? Dice que luego las temibles plagas comenzarán a caer, entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera irán errantes de mar a mar, discurrirán buscando la palabra y no la hallarán. Pero lo importante es que aquí nos dice que el Señor caminará durante el juicio por la tierra al fin del tiempo. Ahora, esta cita es la importante. Nos dice en Conflicto de los Siglos, página 544 y 45. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. El juicio de los muertos, entendemos, desde 1844. Luego dice ella, pronto, nadie sabe cuándo le tocará ser juzgados a los vivos. Entonces mucha gente, aquí es cuando dice, bueno, no vamos a saber cuándo empieza el juicio de los vivos, no podemos decir una fecha, porque no vamos a saber cuándo. Pero Elena de White decía, por eso decíamos el texto, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es, tú no sabes cuándo te va a tocar a ti ser juzgado. Ahora, cuando ella dice que nadie sabe cuándo comenzará el juicio, es porque nadie puede decir una fecha de,
el juicio va a comentar en tantos años, pero como adventistas historicistas, podemos voltear a la historia y decir, bueno, parece que las piezas encajan a que el juicio comenzó en este momento. Nadie predijo la fecha cuando iba a empezar el juicio, pero ahora que vemos a la historia, parece que el juicio ya comenzó desde hace algunos años. Dice ella en esta cita, en la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es lo mismo que veíamos. El contexto de no, nadie sabe cuándo será el tiempo siempre es en el juicio de los vivos. Si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Es lo mismo. Como que a veces asumimos que este versículo se refiere a la venida de Cristo, que no vamos a tener ni idea de nada, como que va a ser muy sorpresiva, pero aquí Elena de White lo usa en el contexto de nadie sabe cuándo va a ser su momento de ser juzgado y nadie sabe exactamente cuándo va a ser el juicio de los vivos. Pero lo que podemos saber por el juicio de los vivos, y es interesante, es que espiritualmente, y aquí suena un poco a los testigos de Jehová, ¿no? Pero ella dijo, el Señor caminará sobre la tierra durante el juicio. Entonces, de una manera espiritual, mediante su Espíritu Santo, Cristo estaría presente durante ese juicio. Simbólicamente. Ajá, así es. Eso es como decir, mira, yo voy a ir yo voy a ir a México a visitar al hermano Isaac, pero no voy a ir yo personalmente, sino que voy a mandar a mi esposa. Estando Así eso es. como que si yo estuviese, porque hay que aclarar eso, porque muchos interpretan cuando se habla acerca del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, entonces están engañados con interpretando estos términos al estilo de la doctrina griega, platónica, Ujú. aristotélica. Entonces creen que el Espíritu de Cristo es un desprendimiento o una irradiación de Cristo que vaya a cumplir, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos términos y aclarárselo a los hermanos Sí. porque es terrible lo que está pasando con Sí, respecto creo a que si no eso. hubiera antitrinitarismo, todos podríamos entender que no se refiere a un desprendimiento de Cristo, pero bueno, Sí. hay que hacer la aclaración. Ujú. Entonces, digamos, al mandar a Cristo, este representante suyo, al Espíritu Santo, para que camine sobre la tierra, es como, digamos, entre comillas, una venida de Cristo. Todavía no es la gran venida de Cristo, pero es esta venida para que Él haga este juicio de los vivos. Y es por eso que dice, nadie sabe a qué hora vendrá. Por eso, y lo dice en el contexto del juicio, ¿no? Cuando pase el juicio, Cristo va a venir a hacer esa parte, va a mandar a su espíritu a hacer esa parte, y nadie sabe cuándo va a llegar ese momento. Ahora es interesante el dato, porque Cristo siempre asoció esta parábola del trigo y la cizaña a la siega, al periodo de la cosecha. Y en Israel el periodo de la cosecha solía durar unos 30 días. Entonces es un símbolo interesante que podríamos dejar para analizar posteriormente. Ahora, de una manera bastante breve y resumida, um, yo diría, ¿cuándo es que Cristo empezó a caminar sobre la tierra? ¿Sería posible que sea cuando descendió esta nueva luz? Porque los adventistas siempre hemos entendido que esta nueva luz que se derrama, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Y es correcto. Comienza, digamos, la lluvia tardía con el descenso del cuarto ángel. Entonces podríamos ver que tal vez la lluvia tardía iba a ser una especie de proceso hasta que Ellen White dice, ya están cayendo Las las primeras gotas. gotas. Ujú. Como si fuera un proceso y Sí. luego ya de pronto ya Dios la deja caer definitivamente en su determinado momento. Sí, en toda Entonces su sería que plenitud. este ángel, mande. En toda su plenitud. Comienza Ajá, primero en chubasco y va creciendo hasta que el Espíritu Santo se derrama sobre su pueblo en forma plena. así es. Eso es como el decreto dominical. Va a comenzar muy suave. Ya se están dando esos pasos. La suavidad del decreto dominical. Va a ir avanzando y va a ir ajustando clavijas hasta que va a llegar el momento que es un decreto dominical obligatorio. Ya no hay Ujú. mensajitos suaves ni nada, convencimientos de razonamiento, nada, sino si no lo haces,
muerte. Entonces es Sí, progresivo. sí. Entonces, no sé si usted es del entendimiento de que cuando se da la ley dominical se cierra la gracia para los adventistas. Yo creo que Ajá. la puerta se está cerrando ya, porque tú has comenzado el tema con el sellamiento. Y para que haya para que se dé el fuerte pregón, que es la plenitud del mensaje del cuarto ángel, ¿verdad? Para que se dé ese mensaje con la plenitud que dice que va a alumbrar toda la tierra con su gloria, se necesita terminar un proceso. Y el proceso que debe terminarse es el sellamiento entre el pueblo Gracias. adventista para dar paso al fuerte pregón. No va a haber fuerte pregón si no termina el proceso de sellamiento entre los que se llaman adventistas. ¿Ves? Y eso, y otra cosa que va a suceder allí, estamos ahorita en el proceso del zarandeo, que fue lo que dijiste hace un momento. El pueblo se está dividiendo. El pueblo nos estamos reuniendo juntos, pero estamos divididos. ¿Verdad? Entonces, Sí, cuando termine ese proceso de zarandeo, que es el momento en que el Espíritu Santo está separando, porque muy bien el texto que utilizaste, que yo lo tengo aquí apuntado, que es el tercer ángel, ese es quien representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo dice textualmente allí. El Espíritu Santo está sellando un pueblo, está separando un pueblo. ¿Por qué? Porque necesita darle paso a la siguiente fase del plan de la redención, el fuerte pregón. Para ver fuerte pregón tiene que derramarse la lluvia tardía. Para derramarse la lluvia tardía tiene que terminar el proceso de sellamiento. Y al terminarse el proceso de sellamiento, la iglesia adventista, la organización, cierra su puerta de la gracia y vamos ahora a los de la 11ª hora. sí, entonces estamos totalmente en la misma línea. Por Amén. lo tanto, y esto es una pregunta totalmente lógica, o sea, si entendemos eso, que es lógico, tenemos que entender que el juicio de los vivos no va a empezar cuando se dé la ley dominical, porque hay Eso. muchos que dicen, es que el juicio va a empezar hasta... No, o ¿No? sea, si el sellamiento ya terminó en ese momento, entonces, o cuando se da el fuerte pregón, entonces significa que el juicio de los vivos, tu momento de decisión ya pasó. Sí. Entonces, En esta fase para el pueblo adventista, porque después que se cierre la puerta de la gracia para el pueblo adventista, se da el fuerte pregón para llamar a sí, los hijos sinceros que militan en las denominaciones caídas. Cuando sí, ellos acepten la verdad del cuarto ángel, ¿verdad? Caída es Babilonia, ¿no? uh-huh. Cuando ellos lo acepten, entonces ellos son incorporados al pueblo de Dios y ellos son juzgados en ese momento, son sellados en ese momento y se incorporan al pueblo que está esperando a Cristo. Así es, exactamente. Entonces, el asunto es que el ángel que iba a separar el trigo y la cizaña es el tercero. Pero Elena de White en su tiempo, cuando todavía no llegaba el cuarto, decía, bueno, ahorita van a crecer el trigo y la cizaña y después se va a separar esto. O sea que el ángel, el tercer ángel en ese momento todavía no tenía esa tarea, por lo que parece que hasta que venía este cuarto ángel a relevarlo, a unirse a los tres ángeles, es que el tercer ángel empieza a hacer este trabajo de separación del trigo y de la cizaña. Tengo aquí Eso es... un comentario acá, hermano mío. Mira, ¿desde qué fecha son contados los 144.000? Eso es otro estudio, pero yo lo tengo en mi Sí, estudio enmarcado con ese título. Mira, la cronología de la obra del sellamiento lo sitúa en nuestro tiempo. Eso lo escribe Urias Smith en la página 116. Lo que quiere uh-huh. decir que en el año de 1844 comenzó el sellamiento. Comenzó el sellamiento, comenzó el juicio, comenzó el día de expiación. Todo comenzó Sí, allí, en 1844. Ahora fíjate, la obra del sellamiento comenzó con el anuncio del mensaje del tercer ángel, 1844. Poco después de entrar Cristo al lugar santísimo del santuario celestial, cuando se envía al mundo el alerta contra la marca de la bestia, 1844. Los sellados prueban su fidelidad a Dios a través de la observancia de los 10 mandamientos,
especialmente por su adhesión al cuarto mandamiento. Este es un comentario que hago yo. Entonces, el sellamiento comenzó en 1844. Si el sellamiento comenzó en 1844, indefectiblemente el juicio de los vivos tuvo que haber comenzado en la misma fecha. ¿Por qué? Porque si estamos en día de expiación a partir de 1844, ya llevamos 180 años de este día de expiación. El día de expiación era un juicio sobre el pueblo. Si el pueblo no pasaba ese juicio, entonces había muerte en el campamento. Por supuesto, lo importante aquí, para seguir la secuencia del estudio que estás llevando, es que el sellamiento y el juicio van juntos. Si hay un sellamiento es porque hay un juicio, y por eso tú acotaste allí lo de que se cierra la puerta de la gracia primero para los adventistas, porque los adventistas están en juicio. Los adventistas están en un proceso de sellamiento y al terminar ese proceso, entonces se dará paso a la fase del fuerte pregón, que es el alumbramiento de la tierra con la gloria del cuarto ángel. Adelante, mi hermano. Bueno, en este sentido, voy a pegarme a la cita de El conflicto de los siglos, página 544, donde dice: el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. O sea, el juicio desde 1844. Sí. Esta obra viene realizando desde hace muchos años, pero aquí dice Elena de White: pronto, nadie sabe cuándo, le tocará ser juzgados a los vivos. Así que en su tiempo, por lo menos, todavía no empezaba la sección de juicio de los vivos. Ella se apega al texto de Apocalipsis: ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, ¿no? Sí. Hay un texto, un párrafo que habla acerca de una mujer, una hermana, que muere y dejó a los hijos huérfanos, por supuesto al esposo viudo, y el esposo sufría mucho por ello. Y Elena de White lo consoló diciéndole que ella ha bajado sellada a la tumba, ¿verdad? Sí. Muy bien, si ella bajó sellada a la tumba, eso significa que el sellamiento comenzó en 1844 también. En su tiempo ya estaban siendo sellados los que se llamaban pueblo de Dios. De manera que ya nosotros tendríamos 180 años de sellamiento, porque Elena de White baja a la tumba siendo sellada, José Bey siendo sellado, el mismo Guillermo Miller baja a la tumba siendo sellado, aún sin haber guardado el sábado. Y estos pioneros que resultaron los fieles y dan paso al movimiento millerita, ellos al morir bajaron sellados ya. De manera que si ellos bajaron sellados a la tumba, entonces el juicio de los vivos comenzó en 1844. Porque para ser sellado... Aquí Ellen White es muy clara y dice que el juicio comenzará y nadie sabe cuándo. Entonces, ella está textualmente diciendo que todavía en su momento no había comenzado. Esto es el conflicto de los siglos. Entonces, podríamos hablar de qué sellamiento es el que recibieron ellos y de si ya habían... Porque una cosa es que Dios le diga a Elena de White: ya está sellada, a que el juicio que se está llevando allá enfrente de todos ya hubiera pasado el nombre públicamente. Entonces, o sea, Dios lo sabe todo y Dios sabe si esa persona es salva, y bien le pudo haber dicho a Ellen White: esta persona ya recibió el sello, pero en el proceso del juicio, el nombre ante el tribunal celestial donde están todos los testigos allí, a lo mejor públicamente todavía no pasa, que es precisamente para lo que Dios hace este juicio, ¿no? Para vindicar su nombre ante el universo. Bueno, eso es lo que yo me imagino que podría estar haciendo evidencia. Sí. Ahora nota lo siguiente, voy a volver a leer este trocito de Urias Smith. La cronología de esta obra está hablando del sellamiento. La sitúa en nuestro tiempo. Él está diciendo que en el tiempo de él, en la segunda mitad del siglo XIX, el sellamiento está en su tiempo. 1844, la segunda mitad del siglo XIX, quiere decir que cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, comenzó el día de expiación, comenzó el sellamiento. Sí. ¿Ves? Entonces, está situado desde esa época.
Ahora, si vamos a tratar de conciliar ese texto que tienes tú con este texto que tengo yo acá. Ujú. Elena de White dice que nadie lo sabe. Lo que dijiste hace rato, nadie sabe cuándo le toca a cada persona, porque recordamos que la puerta de la gracia se cierra de tres formas. Primero, cuando el creyente o no rechaza la invitación del Espíritu Santo. Elena de White dice que todos los días hay personas que cierran su puerta de la gracia. Entonces, Sí. allí se cierra la puerta de la gracia. Número dos, cuando la persona muere, creyente o no, se cierra la puerta de la gracia. Y tres, cuando Cristo dice consumado es, también hay un cierre de puerta de la gracia. Cuando hablamos de la puerta de la gracia, que va a cerrarse primero para los adventistas, entonces indefectiblemente tenemos que pensar que para cerrarse esa puerta tiene que haber culminado un proceso de sellamiento. Entonces, ¿cuándo ubicamos este proceso de sellamiento? Desde 1844 se ha venido sellando a un pueblo o a los fieles que pertenecen a un pueblo. ¿Qué opinas? Mm, mire, en el conflicto de los siglos, página 449, porque cuando Urias Smith está escribiendo esto, y hay que notar que Urias Smith, a diferencia de Ellen White, no era profeta. Entonces, Ellen White dice, el juicio de los vivos comenzará pronto, pero nadie sabe cuándo. Y Urias Smith pone el sellamiento ya en su momento. Y yo aquí quiero abarcar un poco de qué tipo de sellamiento se está hablando, porque por ejemplo Ellen White y Urias Smith se está refiriendo precisamente al sellamiento con el sábado como sello de Dios. Pero por ejemplo Ellen White en el conflicto de los siglos dice, cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado, como el cuarto ángel, ¿no? Respecto a la obligación del verdadero día de reposo, entonces cualquiera que transgrede el mandamiento de Dios para obedecer la ley humana recibirá la marca de la bestia. Lo que da a entender que el asunto de sello de Dios contra marca de la bestia no es como tal el punto o esa piedra de toque que después ella dice, ¿no? El sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido en el gran tiempo final. Entonces, parece que como sello directo de Dios va a ser hasta el momento en el que la ley dominical sea impuesta. Y mientras tanto, pues el sellamiento está Ajá. yendo previo, podría ir un poco encaminado por otro lado. Tenemos esta situación, nota. Ujú. Tradicionalmente decimos que el marcaje será cuando se dé el decreto dominical. Ajá, Pero tú dijiste algo en el primer programa. Tú dijiste algo así. ¿Es que acaso Satanás no lo sabe? ajá, ¿Verdad? Entonces, Satanás se ha adelantado a ese marcaje en el sentido que él ha ido adecuando las mentes de la humanidad para que no se resista a ese marcaje. El mundo está siendo marcado desde que Cristo pasó al lugar santísimo. Se viene realizando un marcaje en la mente del individuo, en su lóbulo frontal. El individuo será marcado por convicción o por conveniencia. La mayoría de las gentes en la humanidad están siendo marcados por eso, ¿verdad? De esa manera, en su mano o en su frente. En su frente, por convicción, Satanás ha trabajado durante en este último siglo y medio, ha trabajado en la mente de la gente. Vemos la prensa, vemos el comercio, las propagandas, todo, la inteligencia artificial, todo trabajando para cauterizar la mente del individuo, apoderarse de la mente del lóbulo frontal, que es por donde Dios se comunica con el ser humano, controlar eso. Y Satanás ha controlado la mente. El mundo actualmente no se va a resistir a que se apruebe una ley dominical, no se va a resistir, ya ha sido marcado previamente. Si Satanás ha marcado previamente, Cristo ha sellado previamente también, porque el mundo se está dividiendo, se ha venido dividiendo, y eso lo podemos ver, que has mencionado el cuarto ángel a partir del 2000,
2001, el mundo a partir de esa fecha y más aún a partir del 2020 empieza a verse una clara diferencia. Eso lo podemos ver por las redes. Entonces, Cristo, el Espíritu Santo están haciendo una labor en su pueblo para dar, repito, paso a la siguiente fase. Si no estamos sellados, no hay fuerte pregón, amado. Y Satanás está marcando a los de él. No es que va a esperar el decreto dominical para empezar a marcar, no, ya han sido adecuados para aceptar el marcaje, para aceptar esa condición, porque ya han sido Bueno, adecuados. Aquí yo sí quiero marcar porque no puede ser que Satanás ya haya puesto su marca como tal definitiva en la gente, porque Ellen White sí tiene varias citas al respecto donde dice, aquí es del conflicto de los siglos. Nadie ha recibido todavía la marca de la bestia, la prueba no se impondrá al pueblo de Dios, y aquí es, la prueba no se impondrá al pueblo de Dios hasta que se haga clara la cuestión relativa al sábado y al domingo, que es en referencia a la cita anterior, pues es hasta que se dé la ley dominical. Otra, cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado respecto al día de reposo, entonces cualquiera que transgrede el mandamiento para obedecer recibirá la marca de la bestia. Muy Entonces, la bien, marca de la bestia te voy, puede recibir te voy hasta... a atajar aquí. Mira, Ok, volvemos nuevamente a que la iglesia adventista está por cerrar su puerta de la gracia. sí, ¿Cierto? Vamos a partir de sí, ahí. en eso estamos de acuerdo. Ajá. Si la iglesia adventista está a punto de cerrar su puerta de la gracia, ¿qué pasa con los que no quedaron sellados? Ok, ok. Aquí sí es un punto diferente. Aquí sí es un punto diferente, porque el sellamiento para los adventistas ha ido comenzando. Y si no han recibido el Espíritu, que en este caso el sello de Dios, dice Pablo, es el Espíritu Santo, ¿no? Y de eso justamente se trata el fuerte pregón, de recibir el Espíritu Santo para darlo, o la lluvia tardía. Entonces, si no se recibe el Espíritu Santo, es como las vírgenes insensatas no hicieron la doble porción y pues lo sentimos. Gracias por participar. Pero Eh, habrá quedado marcado allí la persona. Un ejemplo, el, ajá, el director de libertad religiosa de la conferencia general ganó un Diop. es secretario, tú lo sabes, en el Sí, movimiento ecuménico y está defendiendo ese movimiento ecuménico a capa y espada, sí. ¿verdad? Y su posición dentro de ella la está defendiendo. El presidente de la conferencia general dice que este hombre tiene toda su confianza en él. ¿Ves? Entonces, Sí. si este hombre está trabajando con el movimiento ecuménico, está trabajando con el que está sentado en la silla, en el trono del diablo, ¿verdad? Como lo dice Elena de White, Sí. entonces, ¿estará marcado o estará sellado? Habrá cerrado su puerta de la gracia porque, te repito, Elena de White dice que cada día hay gente que cierra su puerta de la Sí. gracia. ¿Este Sí, hombre sí, sí, habrá sí. cerrado su puerta de la gracia? Te voy a poner otro ejemplo. El Papa. Ajá. El Papa tiene oportunidad de salvarse en esta etapa de la No. historia. Está marcado. Creo que ningún papa se va a salvar en realidad. Muy bien. Entonces, ¿está marcado sí o no? Está marcado. Yo no me atrevería a decir, pero parece que lo más probable es que sí. Muy bien. Está marcado porque su voluntad está en las manos de Satanás. Responde a los Sí. intereses de Satanás. Está marcado. Como adventistas, todavía se insiste en defender la denominación, sabiendo que a partir del año que viene, 2025, Francisco ha dicho que los gobiernos tienen que haber terminado la mayor parte del convenio de la agenda. El año que Ujú. viene es vital, pero si los adventistas están a punto de cerrar su puerta de la gracia en este tiempo para dar el fuerte pregón, para recibir la lluvia tardía, los que no quedaron sellados, ¿cómo quedarán? Y te estoy Marcados. Sí. marcado. Y te estoy hablando Sí. que es antes que el decreto Sí. dominical. Ahora, Sí. ajá, entonces quiere decir que ahorita hay quienes han quedado marcados. Ellos han cerrado su puerta de la gracia. Porque ya Elena Guay lo dijo, todos los días se cierra, hay alguien que cierra su puerta de la gracia. Los que nos resistimos a no ver la situación real en la cual estamos, los que nos resistimos a no santificarnos, a no dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro ser,
hemos ido cediendo parte, llamándonos cristianos, hemos ido cediendo nuestra voluntad, cediendo progresivamente hasta que llegue el momento, como dice, no tenemos colirio para ver nuestra situación. Creemos que estamos salvos, pero estamos perdidos, ¿verdad? Porque Sí, yo digo que soy rico y no tengo necesidad de nada. Eso significa yo estoy salvo, yo tengo las sí, doctrinas, sí, sí. yo estoy en la iglesia verdadera X, pero no te das cuenta que eres un miserable, no te das cuenta que estás perdido, no te das cuenta que tú has colaborado para ser marcado. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que en este momento de proceso de sellamiento, esto es un proceso de juicio. Sí, Todos los días sí. se nos enjuicia. Y en ese juicio nosotros determinamos si queremos estar marcados o si queremos permanecer en el sellamiento. Ujú. Bueno, entonces aquí sí voy a hacer un comentario. Desde, desde Pablo ya había un sellamiento, Eso es que correcto. era el Espíritu Santo. Eso es Entonces ese Espíritu Santo ha sellado a los creyentes toda la historia. desde Adán. Y en realidad, aquí yo a lo mejor voy a hacer un comentario, yo no soy teólogo, pero en algún momento escuché a un teólogo que escatológico, no sé, que hablaba de que Dios tiene dos sellos, uno escatológico y uno, no me acuerdo cómo lo describió. O sea, uno es el Espíritu Santo y el escatológico, el profético del sábado. Pero en realidad creo que no hay la necesidad de hacer esta división. Creo que en realidad es el mismo sello. Es el mismo. Entonces, es a lo que voy. Digamos que el Espíritu Santo ha estado sellando al creyente durante toda la historia desde que Cristo dio al Espíritu Santo, pero llega el punto clave es para nosotros cuando comienza el juicio de los vivos, porque como adventistas hemos recibido más luz, hemos recibido más ventajas sobre los, digamos, los otros de afuera. Entonces, para nosotros, el sellamiento o el zarandeo y la marca de la bestia, digamos que van a empezar antes que para los demás. Entonces, nosotros como sellados con el Espíritu Santo, deberíamos de manifestar eso en nuestra obediencia a los mandamientos, especialmente al cuarto, que es el que pone de manifiesto qué espíritu es el que obra en nosotros. Y si ese espíritu nos ha sellado, si hemos recibido esa porción de la lluvia tardía, pues es porque hemos estado, o es porque se manifiesta en nosotros, digamos, el sello del sábado. Y eso es el lapso del sellamiento o del juicio de los vivos para los adventistas, que antes del juicio de los vivos, pues también estaba en vigor, pero ahora es más crítico, especialmente para nosotros porque estamos en un punto, ahora sí que definitivo en la historia, y somos nosotros o los que nos va a tocar, si recibimos ese sello, dar el fuerte pregón, cosa que a los anteriores pues no tuvieron esa oportunidad. Entonces yo, pues sí, en ese sentido, donde el Espíritu Santo sella al creyente, pues estoy de acuerdo y lo ha hecho durante toda la historia y desde 1844 en adelante también, pero ya con una cuestión de trascendencia de dar el fuerte pregón, eh, este juicio de los vivos es el que marca ese punto definitivo. Mm, Así es. El sello, ese de hacer diferencia entre el sello X y el sello escatológico. Mira, desde Adán hay una escatología. Cuando Génesis 3:15, allí te pondré, este te pisará, enemistad pondré entre ti y la mujer, tal. Allí comienza una escatología. Entonces, Adán en su verdad presente era escatológica. La verdad presente y la escatología van juntas. Entonces, llegamos, Enoch vivía en una escatología, Seth vivía en una escatología, Noé estaba en una escatología. Llegamos al tiempo de Cristo, escatología. La escatología nos ha acompañado a lo largo del tiempo, porque la escatología son los eventos que están relacionados con el tiempo del fin, ¿verdad? O relacionados con el advenimiento de Cristo. Cuando Cristo vino por primera vez había una escatología. Cristo venía el Mesías. Muy bien, vino esa primera vez. Ahora sigue la escatología para la segunda venida de Cristo y así sucesivamente. Entonces no, como dices tú, no puede haber una diferencia aquí de sello, no, es un mismo sello. Adán tuvo que haber bajado a la tumba habiendo sido sellado.
el ladrón que estaba en la cruz, que se arrepintió en ese momento y reconoció a Cristo como su Salvador, como el Mesías, en ese momento fue sellado. Cristo le dijo, Creo que la diferencia en nuestro tiempo, a nivel de juicio de los vivos, es que nosotros podemos seguir vivos y ya estar sellados para perdición, porque a diferencia de los previos, muchos vivieron con oportunidad hasta la muerte. sí, Y en nuestro caso, con todos los privilegios que hemos tenido, podemos estar ya marcados y o sellado, perdidos o marcado, sellados. sellado. Porque Hasta... claro, nota esta situación. El santuario terrenal, el día de expiación. En el día de expiación, ¿cuántas horas, cuántos años se llevaba ese día de expiación? se llevaba en un día. Un día, 24 horas. Uh-huh. ¿Necesita Cristo 180 años para terminar con el juicio de los muertos? Pues yo no diría que sí, pero ahí Dios sabría cuánto tiempo se tomaba. Mira, el sellamiento el día de expiación, el borramiento de pecados, desde Adán hasta el 22 de octubre, eso se realizó en un solo día. Cuando Cristo pasó al lugar santísimo, comenzó a borrar pecados, no comenzó a perdonar pecados, está borrando Claro. pecados. Sí. Entonces, los pecados desde Adán hasta el 22 de octubre de todo el pueblo del Señor todavía manchaban el santuario, todavía estaba contaminado, ¿verdad? La sangre de esos corderos manchaban el lugar santo, manchaban el santuario. Y esos pecados, los pecados de Adán, perdonados, como dice Elena de White, los pecados perdonados, que habían sido confesados sinceramente, así lo dice. Esos pecados perdonados de Adán, que fueron confesados sinceramente, desde Adán pasaron 2000 años hasta Cristo 4000 años. 4000 años los pecados de Adán que fueron perdonados manchaba el santuario. Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ya no es que va a perdonar los pecados de Adán, porque ya fueron perdonados y él bajó a la tumba sellado. Pero sus pecados manchaban el santuario. Pero cuando Cristo pasa al lugar santísimo, borra los pecados de Adán. Listo, ya está borrado. Que era lo que pasaba con Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Cuando ellos vienen a hablar con Cristo, Cristo le dice que si es posible resolver esta situación del pecado sin necesidad de que él vaya a la crucifixión. Moisés y Elías, ¿qué crees tú que le dijeron? Moisés y Elías a Jesús. Pues tenían que darle ánimos a Pero Cristo. ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Imaginemos la escena. Ok. Cristo venía a pagar el pecado del mundo. Tenía que pagar la deuda. Si él no pagaba la deuda, ¿qué pasaba? Pues ellos se iban a tener que regresar, Elías y Moisés. Exacto. Moisés y Elías estaban vivos, pero estaban vivos por un cheque postdatado, por una promesa. El Mesías vendría. Estaban en crédito. Exacto. Entonces, Moisés y Elías dijeron, si tú no pagas la deuda, estamos muertos. Estamos muertos. Y estamos perdidos. Si el pacto no se cumplía allí, aunque ellos estaban vivos y estaban en el cielo, estaban muertos si Cristo no pagaba el pago de la deuda. Entonces, y los pecados de Moisés y de Elías, habiendo cumplido en el monte de la transfiguración, dándole ese ánimo a Jesús, esos pecados de ellos, perdonados, seguían manchando el santuario celestial. En 22 de octubre, todos estos hijos de Dios, sus pecados fueron borrados. Porque en el día de expiación era para borrar pecado, no era para perdonar. Ahora, si nosotros estamos en ese día de expiación, ¿qué crees tú que está haciendo Jesús en el lugar santísimo? ¿Está perdonando pecados o está borrando? Tiene que estar borrando. Borrando. Si está borrando los pecados ¿de quién? De los muertos. Ya los muertos fueron juzgados. Está perdonando los pecados de quién, borrando de los vivos. De los Actualmente vivos. De nosotros. Él está borrando nuestros pecados porque estamos en día de expiación. En el lugar santo quedaban los pecados perdonados.
pero ahora estamos en el lugar santísimo. No es el proceso de perdonar pecado, es el proceso de borrar. Lo que significa que nosotros, los que denominamos adventistas o los creyentes, porque también dentro del mundo protestante y evangélico, ahí tenemos al hermano Miguel Ortiz predicando la verdad presente. Sí, Él también y muchos como él en el mundo protestante, ¿verdad? Están siendo enjuiciados igual que nosotros. ¿Por sí, qué? efectivamente. Porque hemos aceptado la verdad presente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Sí, Hoy nuestros pecados deben ser perdonados y borrados a la vez. Porque ya sí, no tenemos un lugar santo donde se acumulen pecados durante un año. No, estamos en sí, día de expiación. Nuestros pecados tienen que quedar hoy perdonados y borrados a la vez. Porque es diferente, es diferente. Ya no estamos en el lugar santo, estamos en el lugar santísimo. Entonces, cuando se presenta este estudio, porque el santuario es el que nos está indicando esto, le decimos a nuestra feligresía, no ha terminado el tiempo de borrar los pecados de los muertos. sí, Todavía tenemos chance nosotros. Y no tenemos chance. No tenemos no, chance. Hoy debe quedar arreglado nuestra vida con Cristo. Antes de irnos a dormir tiene que quedar arreglada nuestra vida, porque Cristo está borrando pecados. Y ese borramiento de pecados, que ya no está, eso me indica que yo por hoy he quedado sellado. Hoy he quedado sellado. Mañana, por eso siempre decimos, lo santificado que estuve ayer no me sirve para hoy, lo de hoy sí, no me sirve para mañana. Entonces, cada sí, día el creyente tiene que asegurarse que sus pecados deben estar borrados y él estará a cuenta con Cristo, porque Cristo está sí, justificándolo hoy. ¿Ves? Nos está sí, justificando hoy. Cristo no nos está diciendo para mañana tienen oportunidad. No, es hoy, porque hoy vengo a ti como ladrón en la noche. Hoy vengo sí, a ti sorpresivamente. Y eso que tú decías, que Cristo está caminando en la tierra, sí, en ese sentido, Cristo está sí, pendiente de lo que está haciendo su pueblo, de lo que nos llamamos pueblos de Él. Entonces, en ese sentido, Él está transitando con nosotros este camino. Y por eso, cada día, antes de irnos a dormir, tenemos que asegurarnos que nuestros pecados hayan sido perdonados y borrados a la vez. Como ujú, dice cuando habla la escritura respecto a nuestras esposas y esposos, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Hoy resuelve eso, no lo sí, para mañana. sí. Sí. Bueno, en este sentido estoy de acuerdo. A lo mejor usted lo ve que en un solo día, si no mal entendí, en un solo día, en un solo año, se borraron todos los pecados en 1844. El 22 de Eh, octubre. El eh, 22 de octubre Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. En ese día sí, comenzó a oficiar, ese día borró pecados. sí. Ahí me parece, o sea, no me parece incorrecto, nada más yo sí acotaría que el proceso del juicio, Dios lo hace públicamente delante de todo el universo, ¿Sí? porque el punto es demostrar su carácter. Entonces, este proceso de juzgar a los muertos no solo es borrar sus pecados, sino demostrar también quién no va a estar y por qué no va a estar ante ellos, de Correcto. los muertos. Y Claro. entonces a nosotros nos va a tocar después corroborar ese juicio. Entonces, este lapso de exponer ante el universo a los muertos desde Adán hasta el punto que le tocara, creo que es un lapso que sí puede tomar algún tiempo. Yo no me voy a atrever a decir exactamente cuánto, pero por lo que yo he estudiado, hasta 2001 cambió el proceso de exponer a los muertos para ahora dar paso al juicio de los vivos. Y de hecho iba a proseguir precisamente con unos cuantos puntos al respecto. Porque habíamos hablado del descenso del cuarto ángel, de cómo Cristo va a caminar sobre la tierra durante este juicio de los vivos. Y cuando vemos nosotros, por ejemplo, el libro de Ezequiel, vemos que Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 1, describe una visión de la gloria de Dios y curiosamente se muestran 4 ángeles, que son querubines, pero son 4. No son 3 solamente, son 4. Y esto podría darnos un símbolo a lo mejor del mensaje de los 3 ángeles y la adición del cuarto ángel. Eso es el capítulo 1. Pero luego en el capítulo 2
le dice a Ezequiel Dios: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Quiénes son actualmente? O sea, si lo que se escribió en el tiempo de ellos es para los que han alcanzado los fines de los días, bueno, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Somos especialmente la iglesia adventista, ¿no? A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Luego en Ezequiel 3, del 7 al 8 dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente como frente contra sus frentes. Perdón, y tu frente fuerte contra sus frentes. Entonces, luego en Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Elena de White habla mucho de los atalayas. Te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esta amonestación que Dios hace tiene mucho que ver con lo que Ellen White dijo: va a haber una nueva luz y puede que no esté en consonancia con los preconceptos de muchos. Entonces hay que dar una reprensión porque algo se está haciendo mal y aparte se está rechazando el nuevo mensaje, lo que Dios quiere llamar la atención. Entonces, esto tiene que ver con el inicio del cuarto ángel. Dice primera de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Por qué? Porque aquí Dios envió a Ezequiel, después de esta visión de 4 ángeles, lo envía a hablar o a reprender al pueblo, pero específicamente el juicio hacia Israel. Entonces el juicio comienza por Israel, por la casa de Dios, o sea, por nosotros. Entonces, de alguna manera, Ezequiel parece estar haciendo una alusión al mensaje de los 4 ángeles, un mensaje de amonestación a Israel, pero luego más adelante en los capítulos, me parece que son 8 y 9, ya es esta escena del sellamiento, de donde vienen estos con armas de destrucción, ¿no? Y Capítulo quería 9 de Ezequiel, sí. Ajá. Entonces quería dejar también un par de textos bíblicos para... Voy a agarrar nada más un capítulo de Isaías. En Isaías 30, nada más que no traigo mi Biblia donde lo tengo subrayado, así que voy a buscar rápidamente esta cita. En Isaías 30, es una visión sobre que Israel iba a entrar en un conflicto, entonces anda aliándose con Egipto para que le haga el favor de ayudarlos, y Dios les dice: eso no les va a servir en realidad de mucho. Pero en el versículo 8 de Isaías 30 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces, aquí, ¿para qué Dios le interesa específicamente que esta visión quede registrada hasta el día postrero? ¿Será porque específicamente esto tiene concerniencia hacia nosotros, que nos han alcanzado los fines de los días? Y entonces dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y pues si está hablándole a Israel, también nos está hablando a nosotros. Que dicen a los videntes: no vean, y a los profetas: no nos profeticen lo recto, díganos cosas halagüeñas, profeticen mentiras. Y esto me recuerda a una actitud actual de los adventistas, donde Elena de White, ya gracias por participar, nomás agarramos la parte bonita, y si hay parte bonita y lo que nos convenga, ¿no? Dice el versículo 11: dejen el camino, apártense de la senda, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice: porque desecharon esta palabra y confiaron en la violencia y en la iniquidad, y en ello se han apoyado, por tanto, les será este pecado como una grieta que amenaza, una ruina extendiéndose por una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Entonces Dios aquí está diciendo: a causa de eso que hicieron, van a caer. Entonces esto, si se refiere a la denominación adventista, parece que algo fuerte le viene, especialmente entendiendo, y aquí yo lo voy a poner en contexto: 2001 yo digo que es el inicio del juicio de los vivos, por el inicio del mensaje del cuarto ángel, eh, por, bueno, por lo que mencionamos anteriormente, pero especialmente porque justo un año antes, en el año 2000, es cuando la iglesia firmó el pacto de no agresión con Roma,
para ya no decirle la ramera, la ramera de la Babilonia, y a nosotros ya no nos dijeran secta. Pero ese pacto se firmó un año antes. Entonces llega 2001 y pues como confiaron en la iniquidad, va a haber una grieta que se va a ir expandiendo hasta que caigan. Dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Me voy a brincar unos cuantos versículos porque esta parte pues ya se pone un poco poética, ¿no? Donde habla de la desgracia que va a caer sobre Israel. Pero en el versículo 25 específicamente, en el versículo 25, si recordamos Daniel 11:40, dice que el rey del norte entrará como una inundación y pasará. Y esa descripción de como una inundación me parece interesante, porque eso se cumple a partir de 2001, y este versículo hace una alegoría muy similar. Isaías 30:25 dice, y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua. Decía el versículo 40, entrará como corrientes de agua, ¿no? Entonces aquí dice, sobre todo monte y collado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza. Entonces aquí nos está hablando de un tiempo de matanza, de guerras, como en Daniel 11:40. Pero dice, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza cuando caerán las torres. Este es el versículo 25. Entonces, en su tiempo, Isaías está refiriéndose a su propio contexto, pero Dios dijo, apúntalo para que quede para el día postrero. Entonces aquí parece que Dios nos está haciendo una alusión de que sí, las torres iban a ser un evento profético, iban a ser el día donde iba a haber esta gran matanza también, pero en el versículo 27 de ese mismo capítulo dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Entonces hace alusión a la venida de Cristo, tanto la venida literal como esta venida que dijo Ellen White, va a pasearse sobre la tierra durante el juicio. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Entonces aquí directamente ya Isaías hace una conexión de caída de torres, viene Jehová y hace un zarandeo con criba de destrucción. Y eso directamente nos concierne a nosotros. El zarandeo precisamente es ese juicio, es esa separación de trigo y de cizaña. Entonces, entiendo yo de que Isaías está haciendo una alusión de que efectivamente el juicio de los vivos sí comienza con esta caída de las torres, porque fue el evento que textualmente Elena de White ya nos había profetizado. La iglesia no dijo ni papas, oficialmente sí. La iglesia no se pronunció, pero un año antes sí firmó un pacto con Roma. Entonces Dios viene a hacer este zarandeo y a separar ahora sí el sellamiento final de quién se va a perder en vida y quién va a participar en el fuerte pregón. Sí, así es. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la organización y la iglesia. La iglesia sí. Somos nosotros, los laicos, así el laicado, el miembro regular, es la iglesia. La iglesia sí. Como tal está ciega en lo que está pasando. Y en términos generales, tú le dices, hermano, ¿usted sabe lo que significa la Agenda 2030? No sabe. Hermano, ¿usted sabe lo que pasó con el Opus Dei de 2015, 2020? Entonces, no lo sé. Y decirle a los hermanos que hay un pacto entre el Vaticano y la organización para no agredirse mutuamente, ¿lo sabe, hermano? No lo sé. Entonces, la feligresía mundial está ciega, no sabe lo que está haciendo su organización. A quien le envía los diezmos, a quien le envía sus ofrendas, la feligresía no lo sabe, la iglesia no lo sabe. Pero la iglesia se resiste a aceptar, cuando se les dan estas evidencias, se resiste a aceptar en una gran mayoría. Hay otra
la otra división de la iglesia, está de acuerdo con lo que está pasando. Y por eso es que tenemos rock and roll, y tenemos mimos, y tenemos teatro, y tenemos invitaciones de artistas famosos a que vengan a divertir a nuestros jóvenes. Bueno, esa otra parte está de acuerdo con lo que está pasando. La otra parte no está de acuerdo, pero está a ciegas. Cree que si se sale de la iglesia o si deja de prestar atención y sus recursos a la organización, están perdidos. Eso está pasando. Entonces, la organización, ya sabemos, porque el libro Evento de los Últimos Días, en la página 50, dice que el Espíritu de Dios se separó de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no está siendo conducida por el Espíritu Santo la organización. Esa es nuestra realidad. El zarandeo está dentro de nosotros. Y no solamente dentro del pueblo adventista, el zarandeo está en todas las denominaciones cristianas. Todos están siendo zarandeados, porque el Señor tiene que sacar un pueblo para el fuerte pregón, ¿verdad? Unos primero y otros después. Entendemos, como dice Ezequiel, pon un sello en el que gime y clama, ¿verdad? Un sello no se puede poner en un muerto, porque ahí dice, tiene que estar vivo para que Y ponga el gimiendo y sello. clamando. Exacto, porque está gimiendo y clamando, quiere decir que está vivo. Eso significa que el Señor no va a esperar que cada uno de nosotros muera para ponerle el sello. No, el sello tiene que quedar en nosotros antes de morir. Sí. Si ese llegase el caso. Entonces, Sí. para continuar con la fase, para que se termine esto, porque hermano, el espíritu de profecía, la escritura nos dice, el decreto dominical es el coso allí que nos indica que esto se acabó. Sí. Pero ya se nos viene anunciando eso. Ya se nos viene anunciando eso. Ya tenemos a Donald Trump diciéndole a los cristianos que él va a gobernar con los cristianos. Y los cristianos guardan es el día domingo. ¿Qué día es el que ellos van a poner como su día de festivo y de obreros y de todo, de la familia? ¿Qué día van a colocar? El domingo. Muy bien. Francisco anda diciendo lo mismo por todas partes. La Iglesia Católica ya no va a ser la misma. La Iglesia Católica va a desaparecer y va a resurgir otro movimiento cristiano que va a juntar a todos. Los eventos nos están diciendo que ya esto está a punto de colapsar, pero el cuarto ángel está a punto de brillar con todo su poder. Con todo su poder. Y para eso necesita tener a un pueblo sellado en nuestro tiempo. Ese pueblo sellado recibe la lluvia tardía, da el fuerte pregón para llamar a los obreros de la 11ª hora, que se van a unir a estos que quedaron sellados. Y luego que aquellos reciban, serán sellados ellos, y ya ahora sí se cierra la puerta de la gracia totalmente, en forma general, porque ya los de la 11ª hora aceptaron el llamado del cuarto ángel. Si tienes algo más que apuntar en eso, a mí me complace, porque en cierta forma poder conversar con alguien que tiene una línea de pensamiento parecida a la de uno, ¿verdad? Es agradable. Nos hace ver que no estamos equivocados, que vamos por la misma línea. Y quisiéramos pues que contagiar a nuestros hermanos, los que nos puedan ver por este canal y en el tuyo, los que nos puedan ver, contagiarlos con esto que ya sabemos, ¿verdad? Y que ellos se sumen, y así nos vamos sumando a esta batalla final, a este Armagedón que ya ha comenzado, a esta convocatoria que hace Cristo con sus hijos. Bueno, mi hermano querido, adelante. Si quieres culminar, algo más que quieras apuntar. Voy a leer nada más un versículo, unos versículos de Amós 8. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta madura. Y dijo, ¿qué es lo que ves, Amós? Y respondí, un canasto de fruta madura. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Ya está maduro, no lo toleraré más.
Entonces aquí habla de un juicio, o sea, ya están maduros. Sí. Dice eso fue el versículo 1, dice el versículo 5. Habíamos hablado de la siega y cómo esto tiene que ver con el juicio de los vivos. Dice, ¿cuándo pasará el mes? Habíamos dicho que la siega dura un mes precisamente, 30 días. Y eso, especialmente en el contexto del juicio de los vivos, yo creo que tiene bastante relevancia. Lo podríamos abordar luego, pero la pregunta es, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Entonces, hay un juicio y hay un tiempo también para ese juicio. Entonces, que Dios nos ayude a estar preparados, a estar, como decía usted, a cuentas totalmente, porque el día de la salvación es hoy. Así es, mi hermano. Así es. Bueno, hermano Isaac, el Señor te siga iluminando y, como dice el texto, colocando tiendas, ampliando tus terrenos, porque en la medida en que tú amplíes tus terrenos, vayas colocando tus carpas, eso significa que estás conquistando terrenos para nuestro Dios, conquistando corazones. ¿Qué te parece que conversaremos la próxima semana ya para que nuestros amigos estén pendientes? Es una buena cuestión. Creo que tengo un tema sobre el tiempo. Podríamos estudiar sobre la cercanía de la segunda venida. Muy bien, hablaremos de eso, nos prepararemos para escucharte entonces. Bueno, mi hermano, voy a cederte el tiempo para que nos coloques nuevamente en las manos del Espíritu Santo. Muy bien, oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte porque tú has estado con nosotros a lo largo de todo este tiempo. Nos hayamos equivocado, hayamos pecado, pero tú has sido nuestro Dios durante todo este tiempo y sabemos que tú nos has perdonado si nosotros hemos confesado nuestros pecados. Amén. Señor, queremos pedirte que tú borres cada mancha de tus registros y de nuestro carácter. Amén. Para estar firmes en tu gran día. Amén. Te lo pedimos, Padre, danos tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pronto vendrá